Hola, buenos días. Mi nombre es Manuel Muñoz. Soy consultor preventa en Exact Software y os voy a explicar en qué consiste PSA, Professional Service Automation. La presentación va a constar de dos partes. En la primera explicaremos en qué consiste PSA desde el punto de vista conceptual y en la segunda haremos una pequeña demostración del producto. PSA es la nueva solución para empresas de servicios profesionales construidos sobre los productos de Exact, Exact Senior Enterprise y Exact Globe. El mercado objetivo de PSA sería el de aquellas empresas cuya actividad principal gira en torno a la gestión de un proyecto. Como ejemplo, podríamos hablar de consultoras de negocio, gabinetes de arquitectura e ingenierías o consultoras tecnológicas. Los objetivos de PSA son los de cubrir todos los procesos en este tipo de empresa, es decir, desde la consecución de una oferta o un lead hasta el cobro, trabajar como una única solución que integra funcionalidad ya existente en Exact Senior Enterprise y en Exact Globe y permitir la introducción de datos de manera fácil, asegurando que la información sea precisa y completa en todos los momentos. A continuación tenemos una representación gráfica de los procesos típicos en este tipo de empresas y cómo PSA da solución o respuesta a esos requerimientos o necesidades. Desde lo que es la gestión de oportunidades y ofertas de ventas, hasta todo lo que es la planificación de recursos y asignación de tareas, la ejecución de los trabajos, y dentro de lo que es el control y ejecución de esos trabajos, todo lo relacionado a procesos de compra, imputación de costes, introducción de horas, reporte de gastos de desplazamiento o procesos de facturación. En el área de colaboración y análisis va a permitir la definición de helpdesk, la gestión documental, compartir conocimiento, la gestión del conocimiento y todo lo que es el análisis del rendimiento. Desde el punto de vista funcional, aquí tenemos un resumen de la funcionalidad que permite PSA. Es preciso destacar la diferenciación que existe entre los proyectos de tipo fijo y los proyectos de tipo tiempo y material. Para PSA, un proyecto fijo es aquel en virtud del cual se llega a un acuerdo con tu cliente para realizar un determinado trabajo o actividad por el que se va a realizar una facturación a un precio cerrado o fijo. De modo que el proceso de facturación atiende a un acuerdo o pacto con tu cliente para realizar la emisión de la factura a fecha determinada y a precio cerrado. Por consiguiente, el proceso de facturación nada tiene que ver con el desarrollo de los trabajos de ese proyecto. En cambio, en el proyecto tiempo y material, el proceso de facturación está totalmente vinculado a la ejecución de los trabajos. De modo que el proceso de facturación se basa en la inversión de tiempos y materiales en la realización de esas actividades. De ahí la definición de tarifas externas e internas. La definición de tarifa externa atiende a la definición de los precios a los que tú vas a vender tus servicios o materiales para ese proyecto y por consiguiente la tarifa externa aplica a los proyectos de tipo tiempo y material, y la tarifa interna es la definición del precio de coste de los materiales y de los servicios que vas a desarrollar en la ejecución de ese proyecto. Esta tarifa interna aplica tanto a los proyectos fijos como a los proyectos tiempo y material. Desde el punto de vista de reporting específico, PSA incluye una batería de informes sobre la gestión de los proyectos. Esta batería de informes está desarrollada en SQL Server Reporting Service, de modo que con esta herramienta, que es una herramienta incluida en el motor de la base de datos, cada usuario podrá definirse sus propios informes. Ahora comenzaríamos con la demostración de producto. Este es el contenido de la demo que vamos a ver. Para iniciar la demostración, vamos a realizar una visión general de la solución. De modo que lo que estamos visualizando en estos momentos es una pantalla de Exact Synergy Enterprise. Exact Synergy Enterprise es una solución global, es una solución web en la que se incluye la mayor parte de la funcionalidad de PSA. Esta solución web te va a permitir el que puedas trabajar desde cualquier lugar, en cualquier momento, simplemente con acceso a Internet y con un navegador. Introduciremos la dirección web que tengamos asignada. El sistema pedirá que te identifiques, en este caso soy Manuel Muñoz,
y esta sería la página de inicio de Manuel Muñoz. La herramienta es muy personalizable, de modo que cada usuario se va a poder personalizar su página de inicio y mucha otra funcionalidad dentro del producto. Desde el punto de vista funcional, Synergy Enterprise va a permitir la gestión documental, gestión de flujos de trabajo, gestión de recursos humanos, clientes, marketing y proveedores es lo que podríamos denominar como CRM, gestión de proyectos y la gestión logística y financiera. La gestión logística y financiera son dos módulos accesorios que van a estar muy basados en la gestión existente en el ERP, en este caso en Exact Globe, que sería el otro producto que compondría la solución de PSA. En esta demostración nos vamos a centrar en la gestión de proyectos, en concreto en la funcionalidad de PSA. Para comenzar con la demostración de PSA es preciso hacerlo desde la ficha del proyecto. La ficha del proyecto sería el corazón en PSA y va a permitir monitorizar toda la información en relación a ese proyecto, así como poder realizar determinadas actividades en relación a la ejecución de ese proyecto o a la gestión de ese proyecto, como puede ser la definición de tarifas, la definición de un presupuesto o la planificación de tareas o actividades en relación a dicho proyecto. La ficha del proyecto es una ficha muy customizable. Cada usuario va a poderse definir qué información es la que quiere ver y en qué orden la quiere ver. La ficha del proyecto contiene diferentes apartados, entre ellos el apartado general, donde vamos a poder definir el tipo de proyecto con el que vamos a trabajar, tiempo y material o proyecto fijo, el código, la descripción, la fecha de inicio y la fecha de fin. Vamos a tener datos de carácter financiero, sobre todo en relación al centro de coste al que se vincula el proyecto. Vamos a tener también hijos, es decir, poder definir una estructura de diferentes fases o etapas de proyecto. Esta sería la forma en la que se vería en la ficha del proyecto, pero existe una pantalla que va a permitir la definición exacta de esa estructura, que la vamos a ver a posteriori. Miembros, es decir, todos los empleados de la compañía que tienen relación con este proyecto, que están involucrados en la realización de este proyecto, así como el monitor. Desde el monitor vamos a poder controlar toda la información que esté relacionada directamente con este proyecto. Información, por ejemplo, en relación a las cuentas que tienen relación con este proyecto, a toda la documentación en relación a este proyecto, al presupuesto, a los informes, a transacciones financieras, a workflow o flujo de trabajo, a facturas, a ofertas, etcétera, etcétera. Si nos fijamos en la botonera de arriba, podemos ver que existe el botón Tarifas de proyecto. Desde este botón Tarifas de proyecto vamos a poder definir o establecer las tarifas externas. Si hacemos clic en ese botón, accederemos a la pantalla de tarifas. En la ficha de tarifas vamos a poder definir una jerarquía o estructura de precios. De modo que va a ser posible definir tarifas por proyecto. Dentro de las tarifas por proyecto se van a poder establecer precios en base a la persona, precios en base a la categoría de hora o precios en base a la combinación de persona y categoría de hora. Para cada uno de ellos se va a establecer un arco temporal, es decir, una fecha de inicio y fin en la que estará vigente esos precios. Y en el caso en el que el sistema no encuentre la definición de tarifas por proyecto, realizará la búsqueda de tarifas de cliente, que será prácticamente lo mismo, sino que en relación únicamente a la definición de diferentes precios para diferente arco temporal por cada una de las categorías o tipos de horas que tengamos definido. Si tampoco lo encontrara, lo que haría sería buscar directamente el precio del ítem, es decir, el precio existente en la ficha de la categoría o tipo de hora. Volviendo a la ficha de proyecto, seguiríamos con la botonera superior y ahora veríamos la funcionalidad incluida dentro del botón Entregables de proyecto. Desde la ficha de entregables sería posible establecer la estructura de nuestro proyecto definiendo cada uno de los entregables de los que va a constar. Sería posible establecer una fecha de inicio y fin para cada uno de esos entregables o fases del proyecto, así como relacionar actividades y materiales que se van a precisar
para su ejecución. De modo que si hacemos clic en este botón, en el correspondiente a instalación de cableado y routers, tendríamos acceso a la definición de ese entregable con una relación completa de todos los ítems incluidos en el mismo. Ítems que podrán ser horas o que podrán ser materiales o gastos. Vamos a tener para cada uno de ellos la definición de su duración o cantidad, según corresponda, su coste, su precio de venta, su valor y las fechas de inicio y fin en las que se estima será preciso utilizarlos. De este modo tendremos un total para ese entregable. De esta misma forma podemos recurrir al entregable principal y marcando este check podremos tener una relación de todos los materiales y de todas las actividades que se precisan valoradas. De modo que tendremos el total para el proyecto principal y tendremos también, como decíamos, la relación de todos los ítems por cada uno de los entregables de los que consta nuestro proyecto. Volviendo a la ficha del proyecto y siguiendo con la botonera superior, ahora vamos a hacer clic en el botón Planificación de proyecto. Esta es la pantalla de planificación, desde donde podremos asignar las diferentes tareas o actividades de un proyecto a cada uno de los recursos que estimemos oportunos. Esta pantalla consta de tres áreas. En la primera área podremos definir los criterios de filtrado que nos permitirá realizar una búsqueda de aquellos recursos que cumplen con dichos criterios y desde donde además podremos ver la disponibilidad que tendremos sobre dichos recursos. Esa disponibilidad se va a basar en la definición del calendario y del horario laboral establecida desde el módulo de recursos humanos para cada uno de esos empleados. En este ejemplo se ha establecido un horario laboral de 8 horas de trabajo al día, de modo que desde una manera gráfica puedo visualizar si dispongo o no de recursos para determinado trabajo. El color azul representa que el día es no laborable. El color verde representa que tengo plena disponibilidad del recurso, es decir, dispongo de las 8 horas del recurso. El color amarillo representa que tengo una disponibilidad parcial de recurso, es decir, dispongo de menos de 8 horas. Y el color rojo significa que no tengo disponibilidad de ese recurso. La última área de esta pantalla representa la dedicación de tiempos de esos recursos a este proyecto en concreto. De modo que, si nos fijamos por ejemplo en el caso de Manuel Muñoz el lunes día 5 de septiembre, podremos ver cómo con un círculo o con una elipse de color rojo el sistema nos informa que disponemos únicamente de 1 hora de Manuel Muñoz y la elipse de color verde nos informa de que ya tenemos planificada en este proyecto 1 hora de trabajo de Manuel Muñoz. Por consiguiente, hay 6 horas de trabajo de Manuel Muñoz que las está dedicando a otro tipo de actividades o labores no relacionadas con el proyecto que estamos ahora mismo planificando. Desde el check Mostrar proyectos hijos podremos marcarlo para visualizar los diferentes entregables o proyectos hijos de los que consta este proyecto para poder realizar una planificación de tareas o actividades teniendo una visión completa del proyecto. Para poder realizar la planificación, simplemente nos vamos al día o a los días que estimemos oportunos y simplemente los vamos marcando. A continuación, lo que hacemos será pulsar sobre el botón Planificar. Para la planificación de los recursos, el sistema se basa en la definición de flujos de trabajo o peticiones existente en Exact Synergy Enterprise, de modo que se define un proceso que consta de 4 fases o etapas y en cada una de esas fases se va a hacer lo siguiente. En la primera fase de planificar se va a asignar los recursos y las tareas, que es lo que estamos haciendo actualmente. En la segunda fase, que sería realizar horas, el empleado debe de informar de la realización de los trabajos que le han sido planificados en el paso anterior. En el tercer paso, el responsable del proyecto debe de autorizar la imputación de los tiempos de los que ha informado el empleado en el paso anterior.
Y en el último paso, registro administrativo, el departamento de administración debe proceder al registro del coste de los tiempos que se han imputado contra el proyecto y, en el caso de que fuera preciso, la emisión de la factura por dichos servicios. En este formulario de planificación se incluye otra información relevante, como puede ser el proyecto y el servicio o ítem que se está planificando para ese proyecto, información adicional para que el empleado pueda llevar a cabo su trabajo, y por último tenemos una relación de todos los empleados que hemos seleccionado en la pantalla anterior y que estamos planificando con fecha y duración del trabajo que se le está asignando. Una vez definido nuestro formulario, podremos pulsar el botón Tramitar y tendremos ya planificado estos recursos con estas actividades. Volviendo a la pantalla anterior, a la pantalla de planificación, veremos cómo el sistema ha actualizado la disponibilidad de los recursos que acabamos de planificar y ahora tenemos una disponibilidad parcial, y desde esta misma pantalla podremos navegar a la ficha de un empleado, en este caso a la ficha del empleado Manuel Muñoz, para ver cómo él podría introducir las horas que le han sido asignadas. Esta sería la ficha del empleado Manuel Muñoz y vemos cómo hay información de diferente índole. Tenemos un apartado de información general, un apartado de información a nivel de organización, a nivel de empleo, privado, roles, tenemos una imagen, monitor. Obviamente es preciso destacar que no toda la información que estamos visualizando en estos momentos en la ficha del empleado sería visible por todo el mundo. Existen determinados criterios, determinados niveles de seguridad que permiten el que podamos visualizar cierta información o no. Por ejemplo, los datos de carácter privado son únicamente visibles por el Departamento de Recursos Humanos y por el manager o responsable de este empleado. Cualquier otro empleado no podría ver esos datos de carácter privado. Si nos fijamos en la parte superior de la pantalla tenemos unos botones y nos vamos a fijar en el botón Introducción de horas. Haciendo clic en él accederemos a la pantalla para informar de los tiempos que hemos realizado en las tareas que nos han sido asignadas o planificadas. Desde esta pantalla el usuario va a poder registrar las diferentes cuestiones en relación a la ejecución de un proyecto. Entre ellas va a poder informar de la realización de actividades en relación a un proyecto. Es decir, la planificación que hemos realizado anteriormente, el usuario la verá en este apartado y desde aquí podrá informar de los tiempos que realmente ha precisado para cada una de ellas. En el siguiente apartado, horas no de proyecto, el usuario podrá informar de cualquier tipo de actividad o tarea que no esté en relación a la ejecución de un proyecto, pero que obviamente es preciso tenerla en cuenta porque va a mermar la disponibilidad de tiempo de ese recurso. Como ejemplos, el usuario podrá informar desde este apartado de vacaciones, ausencias por visitas al médico, ausencias o permisos especiales para ir al banco o a cualquier otro tipo de actividad, bajas por enfermedad, asistencia a cursos de formación, reuniones internas, son todas ellas actividades que merman la disponibilidad del recurso, pero que no se imputan directamente a un proyecto. En el apartado de viaje se podrá informar de lo que son gastos de viaje en relación a la ejecución de un proyecto. Estos gastos de viaje tienen un importe fijo y atendería más bien al concepto de dieta, es decir, cada vez que se realiza un trabajo y el empleado se desplaza fuera de las oficinas, se va a facturar un importe de 50 euros por día o el precio que se estima oportuno. Eso es lo que encajaría dentro del apartado de viaje. Y dentro del apartado de gastos se va a informar de cualquier tipo de concepto o gasto no incluido en los anteriores y que fundamentalmente van en relación a gastos de materiales, gastos de cualquier otro tipo de naturaleza o incluso gastos de viaje que no tiendan a dieta, es decir, gastos de viaje variables. Por ejemplo, tanto me gasto en hotel, tanto me gasto en desplazamiento o tanto me gasto en comidas es lo que voy a imputar al proyecto y lo que si es oportuno se le facturará al cliente. Esta pantalla, en el apartado de horas de proyecto, me va a informar del total de horas planificadas y de horas realizadas. Las horas realizadas son las que aparecen en color negro y las horas planificadas son las que aparecen en color azul.
De esta manera tengo ya también una confrontación entre qué se planifica y qué se realiza. Por tanto, ya voy teniendo una estimación pues, de cuán eficientes somos en la realización de los trabajos que se planifican previamente. De esta forma vemos cómo este usuario el viernes 9 tiene una realización de 10 horas contra una planificación de 0. Esto quiere decir que este usuario ha introducido 10 horas contra una actividad y proyecto que no ha sido planificado previamente. De modo que para aquellas empresas en las que no haya una planificación o asignación de tareas previas, sino que se precise de una herramienta que permita el registro de tiempos contra un proyecto, PSA también valdría. Es decir, nos podemos saltar perfectamente el paso que habíamos visto anteriormente de planificación para que habilitemos esta pantalla para que los recursos puedan realizar la imputación de tiempos contra proyectos. Aquí lo que estamos viendo es cómo hay una planificación de 2 horas para un proyecto y una actividad que todavía no ha sido informado, puesto que el apartado de realizado, es decir, el número de color negro que aparecería o que debería de aparecer a la izquierda, está vacío. Para realizar esa introducción de horas bastaría con introducir un número, por ejemplo 3, y pulsar el botón Tramitar días seleccionados. Con eso ya habríamos informado de la realización de horas contra ese proyecto. También sería posible realizar una descarga de estos tiempos en una hoja Excel y desde esa hoja Excel introducir directamente las horas. De modo que esto permitiría que usuarios que no tengan acceso a Internet pueden descargarse esta hoja, la pueden cumplimentar y cuando tengan acceso a Internet ellos mismos o otra persona puede realizar la subida de esos documentos yendo a la ficha del empleado y pulsando sobre el botón que tenemos ahora mismo en pantalla. Desde ahí se realizaría la carga desde la hoja Excel para la imputación de tiempos contra el proyecto. Hasta ahora hemos visto cómo se pueden planificar actividades y recursos contra un proyecto, cómo se pueden registrar la realización de dichas actividades y ahora lo que tendríamos que ver es cómo se puede controlar y cómo se puede realizar el registro de facturas de esas actividades que hemos realizado. Para ello contamos con una pantalla desde la que mediante una serie de criterios de filtrado se nos mostrarán aquellos procesos o registros que están pendientes de facturar agrupados por proyecto. Aquí lo que se nos está mostrando realmente son los registros correspondientes a las peticiones o flujos de trabajo que habíamos visto anteriormente en el proceso de planificación. Si hacemos clic en uno de ellos, veremos que ese registro se encuentra actualmente en el proceso de registro administrativo, es decir, en el paso número 4 y último de este proceso. De modo que volviendo a la pantalla de planificación, procederemos a marcar aquellos conceptos que deseemos facturar, haciendo clic en ese campo de sí o no, y pulsaremos sobre el botón Factura seleccionada. Esto hará la ejecución o creación de la siguiente prefactura en el sistema y esta prefactura será después importada en el sistema ERP para su correcto registro en el libro diario, en el libro de contabilidad diario, en el libro de IVA y en el libro de previsiones de cobro. Bien, por último, simplemente mostraros algunos ejemplos de los informes que se incluyen dentro del módulo de PSA. En pantalla tenemos un informe donde se muestra el realizado con respecto al presupuesto, donde para cada cliente y dentro de cada cliente para cada proyecto se muestra información sobre el presupuesto, el planificado, el introducido, el aprobado y el facturado. En este otro informe se muestran la facturación o el uso de cada uno de los empleados, de modo que por cada periodo, dentro de cada periodo, por cada empresa o división, el sistema es un sistema multiempresa, dentro de cada empresa o división por cada centro de coste y dentro de cada centro de coste por cada empleado, se muestra información sobre el total de días laborables, el total de días festivos que se incluyen en ese periodo, el total de días de absentismo,
sea por vacaciones, por enfermedad o por cualquier otro motivo, y el total de días facturados, de modo que lo que estamos midiendo es de la capacidad de la que dispongo, cuánto he utilizado. A continuación se nos muestra un informe de control para registrar o para hacer un seguimiento de aquellas actividades que están pendientes de facturación. De modo que el sistema, por cada proyecto, nos informa de los registros que están pendientes de factura. Nos informa de la persona, de la petición, de la fecha, el servicio, horas planificadas, horas realizadas, la tarifa de proyecto, el importe a facturar y si se facturan o no costes y si se han incluido o no adjuntos, es decir, por ejemplo, el parte de trabajo de la realización de esos servicios. Por último, tendríamos otro informe de progreso financiero donde para cada cliente y dentro de cada cliente y para cada proyecto y dentro de cada proyecto para cada actividad o servicio se informa de lo presupuestado, lo planificado, lo realizado, lo facturado y por consiguiente la diferencia entre el presupuesto y lo facturado, el presupuesto y todo lo que ya está planificado, realizado y facturado. Pues bien, con esto daríamos por concluido la presentación de PSA, la atención prestada, y os dejo una dirección mail por si queréis realizar algún tipo de consulta.